Hay lugares donde el silencio pesa tanto que ahoga, donde cada pasillo resuena con ausencias, donde cada habitación guarda recuerdos que hieren como vidrio roto. La hacienda El Nido de las Garzas era uno de esos lugares, erigida sobre tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, con sus cañaverales ondeando al viento como un mar verde y dorado. La propiedad de don Lorenzo Teodomiro de la Garza, San Pedro, había sido un día el corazón palpitante de toda aquella región del Bajío, un lugar donde la vida bullía, donde las fiestas de San Juan duraban 3 días enteros, donde el sonido de las guitarras y panderos se mezclaba con las carcajadas que venían de la casa grande hasta las primeras horas de la madrugada. Pero eso era antes de la muerte, antes del silencio, que ahora habitaba cada rincón de aquella construcción colonial de paredes gruesas y ventanas altas, con sus balcones de hierro forjado que daban al patio, donde en tiempos más felices se secaban los granos de cacao y se celebraba cada cosecha abundante. Don Lorenzo tenía 36 años cuando su esposa murió. Ya no era un muchacho, pero tampoco un hombre viejo. Alto, de hombros anchos, moldeados por la costumbre de cabalgar, desde niño, por las vastedades de sus tierras, tenía el porte altivo de quien había nacido para mandar. Su rostro estaba marcado por rasgos firmes, una frente amplia, cejas espesas y negras, ojos del color de la miel oscura que antes de la tragedia brillaban con esa mezcla de autoridad y buen humor, típica de los hombres de su posición. Usaba bigote tupido a la moda de la época, y su cabello negro, ligeramente ondulado, empezaba a mostrar las primeras canas en las sienes. Pero nada de aquello importaba ya, porque en los últimos 8 meses, desde que doña Eulalia Márquez de San Pedro cerrara los ojos para siempre, don Lorenzo caminaba por su propia casa como un fantasma. Sus pasos, que antes resonaban firmes en la duela de madera fina, ahora arrastraban un peso invisible. Ya no daba órdenes a los mayordomos con aquella voz atronadora que todos respetaban. Apenas miraba a las personas que le dirigían la palabra. Pasaba horas encerrado en el estudio, rodeado de papeles que no leía y cuentas que no cerraba, mientras las botellas de aguardiente y vino de Oporto se acumulaban vacías en un rincón. Y lo peor, lo que verdaderamente lo destruía por dentro, era saber que su dolor era solo la sombra de una tragedia aún mayor. Porque si él, hombre hecho, apenas conseguía soportar la ausencia de Eulalia, ¿qué decir de la pequeña Generosa? Generosa Márquez de San Pedro acababa de cumplir 4 años cuando su madre murió. 4 años de pura vida, de risas cristalinas que llenaban la casa grande, de cabello color miel claro que caía en rizos rebeldes sobre los hombros, de ojos verdes como las aguas poco profundas del río Lerma en día de sol. Era una niña linda, sana, llena de esa energía inagotable que solo los niños pequeños poseen. Corría por los pasillos de la casa, persiguiendo a las gallinas, se escondía detrás de las faldas de las criadas, robaba ates de guayaba de la cocina y reía. Reía tanto que doña Eulalia solía decir que la niña tenía risa de pajarito. Pero Generosa ya no reía. Desde la noche en que su madre murió, la niña había olvidado cómo. La tragedia llegó como llegan todas las tragedias, sin aviso, sin piedad, sin dar tiempo para preparación. Doña Eulalia siempre había sido de salud frágil, hija de una tradicional familia de hacendados de San Juan del Río, criada entre encajes y cristales. Tenía esa constitución delicada que las señoras de la época tanto cultivaban. Cuando quedó embarazada por segunda vez, todos se preocuparon. La primera gestación, que había resultado en Generosa, ya había sido difícil, pero esta vez doña Eulalia insistió.
quería darle un hijo a su marido, un heredero varón que llevara adelante el nombre San Pedro. El parto fue una pesadilla que duró 2 días enteros. La partera más experimentada de la región fue llamada y con ella vinieron 2 ayudantes. El médico del pueblo vecino, doctor Alcibíades, llegó el segundo día, trayendo sus instrumentos de metal frío y sus promesas vacías. En la casa grande, todos rezaban. Las criadas encendieron velas para Nuestra Señora del Parto, en la capilla de la hacienda. Don Lorenzo no salió de la puerta de la habitación, oyendo los gritos de su esposa del otro lado de la madera gruesa, sintiéndose impotente como jamás se había sentido en toda su vida. Cuando finalmente el bebé nació, un niño como Eulalia tanto había deseado, el alivio duró solo el tiempo de un suspiro. La criatura nació morada, los labios ya azulados, los pulmoncitos demasiado débiles para aspirar el aire. Vivió solo 3 horas, tiempo suficiente para ser bautizado a toda prisa por el padre Justino, que lo nombró Teodomiro como el abuelo. Tiempo suficiente para que doña Eulalia lo sostuviera en sus brazos una única vez, las lágrimas escurriendo por su rostro pálido mientras susurraba una canción de cuna que el niño nunca llegaría a escuchar bien. Y entonces, como si la muerte de un hijo no fuera castigo suficiente, la fiebre llegó. Al principio, el doctor Alcibíades dijo que era normal, que el cuerpo de doña Eulalia se estaba recuperando del parto difícil. Mandó que la dejaran descansar, prescribió caldos y tés, pero en la segunda noche la fiebre aumentó. En la tercera, Eulalia ya deliraba, llamaba a su hijo muerto, extendía los brazos al vacío, imploraba que le devolvieran al bebé. Don Lorenzo mandó buscar otro médico, venido de Guadalajara, pero el viaje llevaría días. Se intentó todo, con compresas frías, baños de hierbas, rezos, promesas. La vieja tía Fermina, que había sido criada de la abuela del hacendado y conocía todos los secretos de las plantas medicinales, preparó tisanas de hoja de guayaba, cataplasmas de mostaza, sahumeó la habitación con romero y ruda. Nada funcionó. En la madrugada del 7º día después del parto, mientras una lluvia fina caía sobre los tejados de teja habana de la casa grande, doña Eulalia Márquez de San Pedro exhaló su último suspiro. Don Lorenzo estaba a su lado, sosteniendo su mano que ya se enfriaba, viendo la vida escapar de aquellos ojos castaños que él tanto había amado. Ella intentó decir algo, movió los labios con esfuerzo, pero no pudo, y entonces simplemente se fue, como una vela que se apaga, como la última nota de una canción. El entierro fue un evento que reunió a toda la élite del Bajío. Hacendados vinieron de San Felipe, de San Juan del Río, de Santa María. Doñas y comendadoras vestían sus mejores vestidos de luto, los negros más profundos, los encajes más delicados. Los hombres usaban chaqués oscuros y sombreros de copa y hablaban en voz baja sobre los designios de Dios y los misterios de la providencia. El padre Justino celebró una misa solemne en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, y su voz grave resonaba bajo las bóvedas pintadas mientras el incienso subía en espirales azuladas. Pero don Lorenzo apenas registró nada. Estaba de pie al lado del ataúd de madera fina forrado de satén blanco, con su hija generosa en brazos. La niña no lloraba, no hacía ruido alguno. Solo miraba aquella caja donde su madre dormía un sueño del cual nunca despertaría. Y sus ojos verdes, tan iguales a los de su madre, estaban vidriosos, vacíos, como si algo dentro de ella también hubiera muerto. Y tal vez así fue, porque a partir de aquella noche, Generosa no pudo dormir más. Al principio pensaron que era solo el shock, una reacción normal de una niña que había perdido a su madre. Tía Fermina, que se había quedado encargada de cuidar a la niña, intentó de todo.
Arrullaba a Generosa en sus brazos. Cantaba las mismas canciones que había cantado para arrullar a don Lorenzo cuando él era bebé. Contaba historias de animales y de seres encantados, pero no servía de nada. Tan pronto como la oscuridad caía y las velas eran encendidas por la casa, el terror comenzaba. Generosa lloraba. No era un llanto normal de niña mañosa o con hambre, era un llanto de desesperación, de abandono, de un dolor tan profundo que parecía imposible caber en el pecho pequeño de aquella niña. Ella llamaba a su madre, «Mamá, mamá», y la voz se le ponía ronca de tanto gritar, pero no paraba. Cuando intentaban acostarla en la cuna, aquella cuna de jacarandá tallada que había sido hecha especialmente para ella cuando nació, Generosa se debatía como si estuviera siendo ahogada. Se agarraba al cuello de quienquiera que estuviera intentando calmarla con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña, las uñas clavándose en la piel, el cuerpecito sacudido por sollozos que parecían nunca tener fin. Y cuando finalmente, exhausta de tanto llorar, se dormía en los brazos de alguien, bastaban algunos minutos para que las pesadillas llegaran. Generosa despertaba gritando, sudando frío, los ojos muy abiertos de terror, diciendo que veía a su madre llamándola, que veía al hermanito que nunca conoció de verdad, que había algo oscuro y frío queriendo llevársela también. Las criadas se turnaban para cuidar a la niña. Chabela, Jacinta, Rufina, todas mujeres fuertes, acostumbradas al trabajo pesado, algunas aún trayendo en la memoria los tiempos de la esclavitud que había terminado apenas 10 años antes. Pero incluso ellas, con toda su resistencia y paciencia, comenzaban a mostrar señales de agotamiento. Ojeras profundas marcaban sus rostros y cuando se reunían en la cocina durante el día, mientras Generosa dormitaba por breves momentos de agotamiento, murmuraban entre sí con voces cansadas. «Esta niña está llevada por el disgusto», decía Chabela moviendo la cabeza. «Su espíritu no encuentra sosiego». «Es la madre que la está llamando del otro lado», murmuraba Jacinta, persignándose 3 veces. «Murió demasiado pronto. Su espíritu no se conformó». Tía Fermina, sin embargo, no creía en esas cosas. Tenía sus 80 años bien vividos. Había visto de todo en aquella hacienda y sabía que el sufrimiento de la niña era de carne y hueso, no de fantasmas. «Es el dolor del corazón», decía ella con esa sabiduría que solo los muy viejos poseen. «Esta niña perdió el piso, perdió el regazo que era suyo. No es espíritu de difunto, es el vacío de quien aún está vivo». Pero entender la causa no traía la cura. Don Lorenzo mandó llamar a los mejores médicos de la región. Vino el doctor Alcibíades, que ya había fallado en salvar a doña Eulalia, y ahora fallaba nuevamente. Examinó a Generosa, prescribió tónicos fortificantes, gotas calmantes, jarabes de hierbas importadas de Europa. Nada funcionaba. Las gotas dejaban a la niña somnolienta durante algunas horas. Pero tan pronto como el efecto pasaba, el terror volvía aún peor. Mandaron buscar un médico de Guadalajara, un hombre que se decía formado en las mejores universidades de Francia. El doctor Heráclito Fuentes llegó a la hacienda El Nido de las Garzas un domingo lluvioso, trayendo consigo 2 maletas de cuero llenas de instrumentos médicos que brillaban siniestros bajo la luz de las lámparas. Examinó a Generosa por 3 días seguidos, haciendo preguntas que nadie sabía responder bien, mirando la lengua de la niña, palpando su vientre, escuchando su corazón con un tubo de madera. Al final, declaró que la niña sufría de melancolía infantil, agravada por perturbación nerviosa, y prescribió una serie de tratamientos que incluían baños fríos, dieta estricta y medicamentos que olían a éter y tenían sabor amargo. Generosa empeoró. Entonces vinieron las curanderas.
La vieja Josefa, que vivía en una casita a la orilla del río y tenía fama de curar el quebranto y el mal de ojo, llegó una noche trayendo ramas de ruda y guineo. Bendijo a la niña 3 veces, rezando oraciones que nadie entendía bien, soplando humo de pipa sobre la cabecita de rizos rubios. Dejó un amuleto de tela roja para ser amarrado en el cuello de Generosa, diciendo que aquello espantaría a los espíritus malos. No espantó nada. Después vino don Venancio, un hombre moreno, de ojos muy blancos, que tenía un terreiro de candomblé escondido en medio del monte, donde decían que él hablaba con los orishas. Don Lorenzo, en su desesperación, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Don Venancio echó los caracoles, leyó el destino de la niña, dijo que la señora de las aguas dulces estaba llorando por aquella criatura. Preparó un ebó, hizo ofrendas, cantó canciones en una lengua que venía del África antigua, pero cuando se fue, días después, Generosa seguía sin dormir. Intentaron también las nodrizas, mujeres experimentadas que habían criado decenas de hijos, que conocían todos los trucos para calmar bebés llorones y niños asustados. Vino doña Josefina, una mulata robusta y alegre de Santa María, que tenía una voz dulce y un trato cariñoso. Se quedó 2 semanas. Generosa no se apegó a ella. Vino después doña Ana, una muchacha joven, aún llena de leche de su propia hija que acababa de destetar. Ella cantaba canciones bonitas y tenía una paciencia de santa, pero Generosa la empujaba, no quería ser arrullada, no quería canción alguna que no fuera la voz de la madre que se había ido. Pasaron los meses y la situación solo empeoraba. Generosa se estaba consumiendo. Las mejillas rosadas perdieron su lozanía. La piel se puso pálida, casi transparente. Sus ojos verdes, antes tan vivos y curiosos, ahora parecían demasiado grandes para la carita menuda y traían una tristeza demasiado antigua para una niña de 4 años. Apenas comía. Tía Fermina intentaba hacerla tragar cucharadas de atole dulce, pedacitos de pan de elote, frutas maduras. Generosa aceptaba un poco, más por obediencia que por voluntad, y el resto lo dejaba en el plato. Y don Lorenzo, que debería ser la roca donde su hija se apoyaba, estaba aún más perdido que ella, porque Lorenzo no conseguía mirar a Generosa sin ver a Eulalia. Cada rasgo de la niña le recordaba a su esposa muerta. Los ojos verdes, la forma delicada del rostro, hasta la forma en que ella fruncía el ceño cuando estaba triste. Todo, absolutamente todo, era Eulalia resucitada en miniatura. Y el dolor era físico. Era como ser apuñalado en el pecho cada vez que la niña entraba en la habitación donde él estaba. Entonces, Lorenzo hacía lo único que conseguía hacer. Huía. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa grande. Se despertaba antes del amanecer y se iba a los cañaverales, cabalgando bajo el sol abrasador, supervisando trabajos que no necesitaban supervisión, conversando con los trabajadores sobre cosechas y molinos, solo para no tener que volver a casa. Cuando regresaba, ya era noche cerrada y él se encerraba en el estudio con una botella. Los empleados de la hacienda murmuraban. Los trabajadores de las parcelas, que se despertaban con el canto del gallo y regresaban a sus casas al caer la tarde, comentaban entre sí que el patrón se estaba volviendo una sombra de sí mismo. Don Lorenzo está bebiendo demasiado, decían. Pero nadie tenía el valor de decirle nada a él. Era el patrón, al fin y al cabo, el dueño de todo aquello. Y en aquellos tiempos, en el Bajío mexicano de la década de 1870, la palabra de un hacendado, de un terrateniente, era ley. Pero había una persona que observaba todo aquello con el corazón oprimido y los ojos llenos de preocupación. Para tía Fermina, la vieja criada que había criado a Lorenzo en sus brazos,
que había limpiado sus lágrimas de niño cuando él se caía jugando, que había sido la única constante en su vida desde que nació. Fermina amaba a aquel hombre como si fuera su propio hijo, y, de cierta forma, lo era. Ella lo vio crecer, lo vio convertirse en un hombre bueno y justo dentro de los límites que aquel mundo permitía, y ahora lo veía destruyéndose. Una noche, Fermina tomó valor. Esperó hasta que el hacendado terminara de cenar solo en la gran mesa del comedor. Aquella mesa de caoba que cabría 20 personas, pero donde ahora solo él se sentaba en un rincón con un plato a la mitad. Cuando Lorenzo se levantó para ir al estudio, la vieja criada se plantó frente a él. «Señor Lorenzo», dijo ella, y su voz era firme a pesar de la edad. «Necesitamos hablar». El hacendado se detuvo, la miró, y por un momento algo en su mirada se suavizó. Era Fermina, la única persona en el mundo que aún podía llamarlo señor Lorenzo, como si él aún fuera un niño. «Ahora no, tía», murmuró él, intentando pasar, pero Fermina no se quitó del camino. Lorenzo sintió la rabia subir, pero era una rabia débil, sin convicción. «Fermina, ¿qué quieres que haga? ¿Que cure a la niña? No sé cómo, lo he intentado todo». «Lo que intentó fue huir», replicó la vieja, y sus palabras cayeron como latigazos. Intentó con el médico, intentó con remedios, intentó con curanderas, pero no intentó la única cosa que esa niña necesita. ¿Y qué es? La voz del hacendado salió más alta de lo que pretendía. «Diga de una vez, su padre», dijo Fermina simplemente. «Ella necesita a su padre». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Lorenzo sintió el pecho oprimirse, sintió la habitación girar a su alrededor. Yo no puedo, tía. Cada vez que la miro, veo a Eulalia y me duele». La voz de Fermina se volvió suave ahora, casi un susurro. «¿Y su dolor no cuenta? Esa niñita perdió a su madre. ¿Ahora va a perder a su padre también? ¿Solo porque usted no tiene el valor de mirar a su propia hija?» Las palabras dieron en el blanco. Lorenzo sintió las lágrimas que no derramaba desde el funeral de Eulalia, quemarle los ojos. Se dio la vuelta para no mostrar debilidad, pero Fermina ya había visto, ya sabía. «No sé cómo ayudarla», admitió él, y su voz estaba quebrada. «No sé qué hacer». «Empiece estando presente», dijo Fermina. «Solo eso, solo esté ahí». Pero Lorenzo no pudo, no aquella noche, ni las noches siguientes. Continuó su rutina de huida, sumergiéndose en el trabajo de día y en la bebida de noche, mientras Generosa se consumía cada vez más. Y fue así como los meses pasaron en la hacienda El Nido de las Garzas, una casa que debería estar llena de vida, de voces, de movimiento, pero que se había convertido en solo una colección de habitaciones vacías y pasillos silenciosos, donde habitaban dos fantasmas, un hombre que huía de su propio dolor y una niña que no conseguía encontrar paz ni durmiendo. Hasta que una tarde de septiembre, cuando el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de naranjas y rosas, algo cambió. Tía Fermina estaba en la cocina conversando con Chabela sobre la cena cuando oyeron un sonido diferente. No era el llanto acostumbrado de Generosa. Aquel sufrimiento agudo y desesperado que ya conocían también era otra cosa, un gemido bajo, débil, casi resignado. Las dos mujeres se miraron y corrieron a la habitación de la niña. Encontraron a Generosa tirada en el suelo de tablas anchas, al lado de la cuna que ella se negaba a usar. Estaba encogida, abrazando un vestido viejo de doña Eulalia, que alguien había olvidado en un cajón y que la niña había encontrado y robado. «Mamá», murmuró con una voz tan cargada de desesperación que partía el corazón. Tía Fermina se arrodilló con dificultad, sus rodillas viejas crujiendo, y tomó a la niña en brazos. Generosa no se resistió. Ya no tenía fuerzas, simplemente se dejó llevar,
la carita mojada de lágrimas recostada en el hombro de la vieja criada. «Esta niña se está muriendo, Chabela», murmuró Fermina, y había miedo en su voz, muriendo de tristeza, y nosotras aquí, sin saber qué hacer. Chabela movió la cabeza angustiada. «Nadie sabe, tía Fermina, nadie consigue hacerla dormir, ni los médicos, ni las curanderas, ni nadie». Y fue en aquel momento, en aquel exacto momento de desesperación total, que Fermina tomó una decisión que cambiaría todo. «Entonces necesitamos intentar otra cosa», dijo ella firmemente, «porque todo lo que hemos intentado hasta ahora vino de gente de fuera, vino de médicos de ciudad, de curanderas de lejos, de nodrizas que la niña no conoce. Necesitamos a alguien de aquí, alguien en quien esta niña pueda confiar». «¿Pero quién, tía?», preguntó Chabela. «Ya intentamos con todo el mundo de la hacienda». Fermina se quedó en silencio por un largo momento, arrullando a Generosa en sus brazos, sintiendo el cuerpecito cálido y frágil de la niña contra el suyo. Y entonces, como un rayo de sol atravesando nubes oscuras, un recuerdo vino. Algunos días atrás, ella estaba yendo a la capilla a rezar su novena cuando pasó cerca de la casa de la lavandera, una construcción simple de adobe, cubierta de paja, que quedaba cerca del arroyo, donde las mujeres lavaban la ropa de la hacienda, y oyó una voz femenina, joven, cantando una canción de cuna tan dulce, tan pura, que Fermina se había detenido a mitad del camino solo para escuchar. La voz venía de dentro de la casa y pertenecía a Silvana Rosas, la hija de Benedicta, la lavandera. Fermina no conocía a la muchacha bien. Sabía apenas que ella debía tener unos 19 o 20 años, que ayudaba a su madre con la ropa, que era una muchacha callada, educada, que iba a misa todos los domingos. Pero aquella voz tenía algo que Fermina no sabía nombrar, pero que había sentido en el fondo del pecho. Era como si la propia bondad cantara. «Chabela», dijo Fermina de repente, «¿conoces a Silvana, la hija de Benedicta la lavandera?» Chabela parpadeó sorprendida. «Sí, la conozco. Es una muchacha buena, trabaja duro, ayuda a su mamá. ¿Por qué?» «Tráela aquí mañana», dijo Fermina, y había una determinación en su voz que no admitía discusión. «Quiero conocerla mejor. Quién sabe ella consiga lo que nosotras no conseguimos». Chabela se quedó confusa, pero sabía que era mejor no cuestionar a tía Fermina cuando tenía ese tono de voz. La vieja criada tenía sus modos, tenía su sabiduría propia. Si creía que la hija de la lavandera podía ayudar de alguna forma, entonces valía la pena intentar, porque en ese punto ellas no tenían nada más que perder. Y así, sin que nadie lo supiera aún, sin que ni siquiera las propias involucradas pudieran imaginar, una pequeña semilla de esperanza fue plantada aquella tarde de septiembre. Una esperanza frágil, como un brote recién nacido, pero que tenía dentro de sí el potencial de cambiar no solo el destino de una niña que no dormía, sino de todos los que vivían en aquella hacienda maldita por la tristeza. Antes de continuar nuestra historia, me gustaría saber, ¿te está gustando hasta aquí? Cuéntame en los comentarios de qué estado nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias del canal. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones emocionantes. Ahora vamos a continuar descubriendo quién es Silvana Rosas y cómo esta muchacha sencilla va a cambiar todo. Mientras tanto, en la humilde casa de Palo Alto, a la orilla del arroyo, Silvana Rosas no tenía idea de que su nombre estaba siendo pronunciado en la casa grande. No tenía la menor noción de que al día siguiente su vida tomaría un rumbo que ella jamás podría haber imaginado.
Silvana era una muchacha de belleza sencilla y honesta. No tenía la piel blanquísima de las señoras, ni los vestidos de seda y encajes. Era morena clara, con cabello castaño, que siempre llevaba recogido en un chongo bajo, y ojos oscuros, que brillaban con una luz interior que no venía de joyas o ropa fina, sino de algo más profundo. Tenía manos callosas de tanto lavar ropa, de tanto exprimir los paños gruesos en el río, de tanto fregar y golpear las prendas en los lavaderos de madera. Pero eran manos gentiles, que sabían acariciar con ternura y sostener con firmeza. Vivía con su mamá Benedicta, en una casita que ellas mismas mantenían limpia y arreglada, a pesar de la pobreza. Benedicta era viuda desde hacía 5 años, desde que su marido, Joaquín Matías, había muerto de una fiebre repentina. Desde entonces, madre e hija trabajaban juntas en la faena de lavar ropa para la hacienda, ganando poco, pero manteniendo la dignidad. Aquella noche de septiembre, mientras en la casa grande tía Fermina arrullaba a Generosa y tomaba su decisión crucial, Silvana Rosas estaba sentada a la puerta de su casa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. En sus manos sostenía una camisa que estaba zurciendo, una rasgadura que necesitaba ser reparada antes de devolverla a la hacienda. Benedicta salió de la casa trayendo 2 tazas de té de zacate limón. Se sentó al lado de su hija en el escalón de madera y le entregó una de las tazas. —¿En qué piensas, mi hija? —preguntó su voz ronca pero cariñosa. Silvana sonrió levemente. —En nada, mamá. Solo mirando las estrellas. —¿Estás pensando en casarte? —¿Verdad? —bromeó Benedicta codeando a su hija con el codo. Una muchacha bonita como tú ya debería haber encontrado un buen muchacho. Silvana rió, pero era una risa sin gracia. Ya había tenido algunos pretendientes, sí, muchachos del pueblo, trabajadores de la hacienda, pero ninguno de ellos había despertado en ella mayor interés. Ella quería más que solo casarse por casarse. Quería. Ni ella misma sabía bien lo que quería, pero sentía que había algo esperándola, algo más grande. Ella solo no sabía qué. —Cuando Dios quiera, mamá —respondió ella, volviendo la atención al zurcido—. Por ahora tengo a usted para cuidar. Benedicta suspiró, pero había orgullo en aquel suspiro. Su hija era buena muchacha, trabajadora, honesta, de fe. ¿Qué más podría querer una madre? Ellas se quedaron allí sentadas en silencio amigable, sorbiendo el té tibio, oyendo el canto de los grillos y el susurro del arroyo que corría cerca. Y Silvana, sin saberlo, estaba a solo unas horas de tener su vida transformada completamente, porque al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a clarear el horizonte, Chabela tocaría a la puerta de aquella casita humilde, y nada más sería como antes. El día amaneció con esa luz dorada típica del Bajío, cuando el sol aún está bajo y pinta todo con tonos de miel y ámbar. Silvana Rosas se despertó con el canto de los gallos y el olor a café que su mamá ya preparaba en el fogón de leña. Se desperezó en el petate donde dormía. No tenían cama de verdad, solo esos petates de palma trenzada que extendían por la noche y enrollaban por la mañana. Y se levantó para comenzar otro día igual a todos los otros. O así ella pensaba. Benedicta estaba de pie junto al fogón de barro, revolviendo el café espeso que hervía en una olla de hierro. Cuando vio a su hija levantarse, asintió con la cabeza. «Buenos días, mi hija. ¿Dormiste bien?» «Dormí, mamá», respondió Silvana atándose el cabello en un chongo apresurado. «¿Hoy hay mucha ropa para lavar?» «Sí, sí. Chabela mandó decir ayer que están las sábanas de toda la casa grande y unas camisas de don Lorenzo que necesitan almidón». Benedicta sirvió el café en 2 tazas de peltre despostillado y le entregó una a su hija. «Pero antes de empezar a lavar, tómate tu café bien. El día va a ser largo».
Madre e hija se sentaron a la pequeña mesa de madera tosca y comieron en silencio amigable el pan de maíz que había sobrado de la noche anterior, un pedazo de queso fresco, el café fuerte y dulce. Por la puerta abierta entraba la brisa fresca de la mañana, trayendo el olor de la tierra húmeda y de las plantas del patio, donde Silvana cultivaba sus hierbas y flores. Acababan de terminar el café cuando oyeron pasos acercándose por el camino de tierra. Benedicta frunció el ceño. Era demasiado temprano para visitas. Cuando miró por la puerta, vio la figura de Chabela viniendo por el sendero y la criada venía apresurada, la falda levantada para no arrastrarla en el polvo. «Chabela», murmuró Benedicta levantándose. Chabela llegó jadeando, el rostro brillando de sudor, a pesar de la mañana fresca. «Buenos días, Benedicta». «Buenos días, Chabela», respondió Benedicta intrigada. «¿Sucedió algo?» «No, no», se apresuró a decir Chabela, recuperando el aliento. «Es que tía Fermina me mandó a buscar a Silvana. Quiere conversar con la muchacha allá en la casa grande». Silvana sintió el corazón dar un brinco. Tía Fermina, la vieja criada que prácticamente mandaba a todos los empleados de la hacienda. ¿Qué querría con ella? «Chabela, ¿estás segura?» «Sí, estoy segura. Fue lo que me dijo anoche. Dijo que quería conversar contigo sobre la niña. No necesitó decir cuál niña. Todos en la hacienda sabían, todos conocían el drama de la pequeña Generosa, la hija del hacendado, que no dormía desde que su madre había muerto. Las lavanderas conversaban sobre eso cuando iban al río. Los trabajadores comentaban en los cañaverales, las cocineras murmuraban en la cocina. Era imposible no saber. Benedicta se puso tensa. «Mi hija no hizo nada malo, Chabela. Si alguien está diciendo que...» «No es nada de eso, Benedicta», interrumpió Chabela, levantando las manos. «Tía Fermina solo quiere conversar con ella. Te juro que no sé nada más. Ella no me dijo el motivo exacto». Silvana miró a su madre, vio la preocupación en sus ojos y sintió ella misma un nudo en el estómago. Pero había también curiosidad y algo más. Una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Voy, mamá», dijo ella con una calma que no sentía completamente. «Debe ser solo algún recado sobre la ropa o algo así». Benedicta no parecía convencida, pero asintió. Silvana tomó su rebozo más limpio, un paño de algodón descolorido, pero bien cuidado, y siguió a Chabela por el sendero que llevaba a la casa grande. Era una caminata de unos 15 minutos, pasando por el arroyo, subiendo por entre los árboles de jaca y anacardo, hasta alcanzar el patio amplio donde quedaba la imponente construcción colonial. Silvana ya había estado allí algunas veces cuando iba a entregar ropa lavada o a buscar más prendas, pero siempre se quedaba del lado de afuera. Nunca había entrado, de hecho, en la casa grande. Aquel era un mundo diferente del suyo, un mundo de pisos de duela, de muebles oscuros y pesados, de cristales y platería. Un mundo donde ella no pertenecía. Pero hoy, por primera vez, Chabela la condujo hacia adentro. Entraron por la puerta trasera que daba a la cocina enorme, con su fogón de leña, del tamaño de una pared, y sus ollas de cobre colgadas. Dos cocineras, Jacinta y Rufina, miraron con curiosidad cuando ellas pasaron, pero no dijeron nada. Chabela llevó a Silvana por un pasillo hasta una salita más pequeña, donde tía Fermina estaba sentada en una silla de mimbre esperando. La vieja criada debía tener cerca de 80 años. Era una mujer morena de cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, con arrugas profundas que mapeaban toda una vida de trabajo y sabiduría. Sus ojos, sin embargo, aún eran vivos, penetrantes, y cuando se posaron en Silvana, la muchacha sintió como si estuviera siendo vista hasta el fondo del alma. «Déjala aquí conmigo, Chabela», dijo Fermina, y su voz era ronca, pero firme. «Ve a atender tus cosas».
Chabela asintió y salió, cerrando la puerta detrás de sí. Silvana se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos, sintiéndose desplazada y nerviosa. «Siéntate, niña», dijo Fermina, señalando un banco. Silvana se sentó, las manos cruzadas en el regazo esperando. Fermina se quedó mirándola por un largo momento, estudiándola en silencio. Finalmente, suspiró. «Sí, señora», murmuró Silvana. «Pues yo te voy a decir, pero antes quiero hacerte unas preguntas». Fermina se inclinó hacia adelante. «¿Te gustan los niños?». La pregunta tomó a Silvana por sorpresa. «Sí, señora. Me gustan mucho». «Ya, sí. Ayudé a criar a unos primos míos cuando era más joven, y también cuidé al hijo de la comadre de mi mamá cuando ella se enfermó. Una vez». Fermina asintió como si aquello confirmara algo. «¿Y tú? ¿Tú cantas?». Silvana parpadeó. «¿Canto? ¿Canta canciones, música, esas cosas?». «Ah, sí, canto un poco. Mi mamá me enseñó unas canciones de cuando ella era niña y yo aprendí otras en la iglesia». Silvana dudó. «¿Por qué me pregunta eso, señora?». Fermina no respondió inmediatamente. En vez de eso, se levantó con dificultad, apoyándose en los brazos de la silla, y caminó hasta la ventana. Se quedó allí parada, mirando al patio de afuera, donde la luz de la mañana ya estaba fuerte. Cuando habló, su voz estaba cargada de cansancio y tristeza. «Sabes de la niña, ¿verdad? De la pequeña generosa». «Sí, señora. Todo el mundo sabe. Dicen que no duerme desde que su mamá murió». «Es verdad. Y no es solo que no duerme, niña. Se está muriendo». Fermina se dio la vuelta para mirar a Silvana y había lágrimas en los ojos viejos. «Esa niñita se está consumiendo, adelgazando, perdiendo la vida, y nadie en toda esta hacienda, ni los médicos de Guadalajara, ni las curanderas, ni yo que cría a su padre, nadie consigue hacer nada». Silvana sintió el pecho oprimirse. Ella no conocía a Generosa personalmente, nunca había visto a la niña de cerca, pero la historia era de partir el corazón. ¡Qué cosa tan triste, Dios mío! «Lo intenté todo», continuó Fermina, volviendo a sentarse. «Pero ayer, cuando la estaba arrullando, me acordé de una cosa. Unos días atrás yo estaba pasando cerca de tu casa yendo a la capilla y te oí cantando. Una canción de cuna, creo. ¿Y sabes lo que pensé?». Silvana movió la cabeza muda. «Pensé, esa voz tiene paz, no sé cómo explicar, tiene algo que calma». Fermina miró profundo a los ojos de Silvana. «Y me quedé pensando, ¿será que tú no podrías intentar calmar a la niña, cantarle, conversar, no sé?». Silvana quedó atónita. «Yo, señora, pero yo no sé nada de cuidar niños enfermos. Yo no soy nodriza ni nada. No te estoy pidiendo que seas nodriza. Te estoy pidiendo que seas tú. Solo eso». Fermina extendió la mano y tomó la de Silvana, apretándola con fuerza sorprendente. «Sé que es mucho pedir. Sé que debes pensar que estoy loca, que una muchacha como tú no tiene nada que ver con una niñita de la casa grande. Pero niña, ya no sé qué hacer. Y algo dentro de mí dice que tal vez tú puedas ayudar». Silvana sintió la cabeza dando vueltas. Aquello era locura. Ella, hija de la lavandera, cuidar a la hija del hacendado. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Qué iba a decir el propio hacendado? «Tía Fermina, yo no sé si...». «No necesitas decidir ahora», interrumpió Fermina. Solo quédate un poco con ella hoy. Solo conoce a la niña. Ve si puedes hacer algo. Si no puedes, nadie te va a culpar. Pero si puedes». La voz de la vieja falló. «Si puedes, tal vez salves su vida». Y fue así, con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de dudas, que Silvana Rosas se vio siendo llevada por tía Fermina por los pasillos de la casa grande, subiendo una escalera ancha de madera fina,
pasando por retratos de antepasados severos que miraban desde las paredes hasta que llegaron a una puerta doble de madera tallada. «Aquí es», dijo Fermina suavemente. Abrió la puerta despacio y ellas entraron. La habitación era grande, con techo alto y ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol. Había una cuna de jacarandá en un rincón, una cama pequeña con dosel de encaje blanco, armarios de madera oscura, una cómoda con espejo. Juguetes estaban esparcidos por el suelo, muñecas de porcelana, un caballito de madera, bloques de madera, pero parecían abandonados, como si hacía tiempo que nadie jugaba con ellos. Y allí, encogida en el suelo junto a la ventana, estaba Generosa. El corazón de Silvana se oprimió en el momento en que la vio. La niña era tan pequeña, tan frágil, usaba un vestido blanco de algodón sencillo, con encajes en las mangas. Su cabello, color miel, caía en rizos despeinados sobre los hombros delgados. Y cuando ella levantó el rostro, al oír la puerta abrirse, Silvana vio los ojos más tristes que jamás había visto en su vida. Ojos verdes, demasiado grandes para esa carita pálida, ojos que habían visto demasiado dolor para una niña de 4 años. «Generosa», dijo Fermina suavemente, «te traje una visita». Generosa miró a Silvana sin decir nada. No demostró curiosidad, no demostró interés. Solo miró con esa expresión vacía y distante y después volvió a mirar por la ventana. Fermina le lanzó una mirada a Silvana como diciendo, «Intenta». Y discretamente salió de la habitación cerrando la puerta. Silvana se quedó parada allí sin saber qué hacer. El silencio en la habitación era pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared y por el canto distante de algún pájaro allá afuera. Ella observó a Generosa. Notó cómo la niña apenas se movía, cómo sus ojos estaban sin vida. Despacio, muy despacio, Silvana se acercó. No dijo nada al principio, solo se sentó en el suelo a una distancia respetuosa de la niña y se quedó allí esperando, respirando. Pasaron minutos. Generosa la miró, no habló nada. Continuó mirando por la ventana con esa expresión perdida. Entonces, Silvana, sin pensar mucho, comenzó a cantar. Fue una canción que su mamá solía cantarle cuando era pequeña. Una canción de cuna sencilla, con palabras dulces sobre la luna y las estrellas, sobre angelitos que protegen a los niños mientras duermen. La voz de Silvana era suave, afinada, y ella cantaba bajito, casi susurrando, dejando la melodía flotar por la habitación como una brisa gentil. Duerme, duerme, mi angelito, que la luna viene a arrullarte. Las estrellas allá en el cielo vinieron aquí a mirarte. Generosa se quedó inmóvil, pero Silvana percibió que la niña había girado la cabeza ligeramente en dirección a ella. Estaba escuchando. Animada, Silvana continuó cantando, ahora con un poco más de volumen, dejando la voz fluir naturalmente. Cantó la canción entera y cuando terminó comenzó otra y después otra. Canciones que su mamá le enseñó, canciones que había aprendido en la iglesia, canciones que había inventado ella misma cuando jugaba sola en el patio. Y entonces algo increíble sucedió. Generosa se movió despacio, muy despacio, se giró completamente hacia Silvana. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, ya no vacíos, sino curiosos, asustados aún, pero curiosos. Silvana paró de cantar y sonrió, una sonrisa pequeña, gentil, no amenazadora. «Hola», dijo ella bajito, «mi nombre es Silvana». Generosa no respondió, solo se quedó mirando. «Todo está bien», continuó Silvana, manteniendo la voz calmada y suave. «No necesitas hablar si no quieres. Yo solo vine a hacer una visita. ¿Te gustó la música?» Un silencio. Y entonces, para el asombro de Silvana, Generosa dio un asentimiento casi imperceptible con la cabeza. Sí, le había gustado. El corazón de Silvana se llenó de algo que no sabía nombrar.
Era como esperanza, alegría. No sabía, pero era bueno. ¿Quieres que cante más?, preguntó ella. Otro asentimiento, más firme esta vez. Silvana sonrió más abiertamente y recomenzó a cantar. Y esta vez, mientras cantaba, fue acercándose poco a poco, centímetro por centímetro, hasta estar sentada al lado de la niña. Generosa no huyó, no se alejó, solo se quedó allí oyendo. Y Silvana podía jurar que veía la rigidez del cuerpecito pequeño empezar a relajarse. Se quedaron así por casi una hora, Silvana cantando, a veces parando para contar alguna historieta tonta sobre pajaritos o mariposas, a veces solo quedándose en silencio al lado de la niña, respirando junto. Y despacio, muy despacio, Generosa comenzó a acercarse. Primero apenas apoyando el hombro en el hombro de Silvana, después de repente apoyando la cabeza en su brazo. Silvana se quedó inmóvil, casi sin respirar, con miedo de espantar aquel momento frágil, pero Generosa no se alejó. Solo se quedó allí, la cabecita descansando en el brazo de Silvana, y por primera vez en meses sus ojos comenzaron a parpadear pesadamente. Tenía sueño. Silvana continuó cantando, ahora casi en un susurro, arrullando a Generosa con la voz. Y cuando vio que la niña realmente se estaba quedando dormida, con mucho cuidado, muy despacio, la tomó en brazos. Generosa no se despertó, no se resistió, solo se acurrucó contra el pecho de Silvana, la carita pálida recostada en su hombro, los rizos rubios cayendo sueltos. Y allí, en aquella habitación bañada por la luz del sol de la mañana, mientras Silvana arrullaba a aquella niña quebrada, Generosa, finalmente durmió. No fue un sueño profundo, no fue tranquilo. La niña se movía de vez en cuando, murmurando cosas incomprensibles, y una vez casi se despertó asustada. Pero Silvana continuó cantando bajito, continuó arrullando, y Generosa volvió a calmarse. Fue así como tía Fermina encontró a las dos cuando volvió a la habitación, una hora después. La vieja criada se detuvo en la puerta, la mano volando a la boca, los ojos abriéndose de par en par, porque allí estaba la escena que tanto había rogado por ver. Generosa, durmiendo de verdad, en los brazos de Silvana Rosas, que continuaba cantando bajito, las lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. «Silvana», murmuró Fermina. Silvana miró a la vieja y había asombro en sus propios ojos. «Ella solo quería a alguien que cantara», murmuró, «alguien que se quedara». «¿Cuánto tiempo lleva dormida?» «Unos 20 minutos, creo». 20 minutos. No parecía mucho, pero para una niña que no dormía más de 15 minutos seguidos en 8 meses, eran 20 minutos de milagro. Fermina se sentó pesadamente en una silla, las piernas temblando. «¿Puedes quedarte un poco más?» Silvana miró a la niña en sus brazos, sintió el peso pequeño y cálido, oyó la respiración suave y en aquel momento supo que no podía irse. No. Aún no, mientras Generosa la necesitara. «Puedo», dijo ella, y se quedó todo el día. Cuando Lupita despertó asustada, Sofía estaba ahí para calmarla con una canción. Cuando la niña tuvo hambre, Sofía logró que comiera algunas cucharadas de papilla que Chuyita trajo. Cuando Lupita empezó a llorar, llamando a su madre, Sofía no intentó reemplazar a la madre fallecida, no prometió cosas imposibles. Solo abrazó a la niña, la dejó llorar y se quedó ahí, presente, firme, real. Y cuando la tarde empezaba a caer y las sombras a alargarse, Lupita hizo algo que sorprendió a todos. Tomó la mano de Sofía y la jaló hacia la cuna de jacarandá. Esa cuna que ella se negaba a usar desde la muerte de su madre, y con gestos pequeños y tímidos le pidió a Sofía que la acostara ahí. Con el corazón latiéndole fuerte, Sofía la acostó en la cuna.
Lupita se acurrucó, pero mantuvo la mano de Sofía bien sujeta en la suya, como si temiera que la muchacha fuera a desaparecer si la soltaba. Y Sofía se quedó ahí sentada en el suelo, al lado de la cuna, cantando bajito, sosteniendo esa manita pequeña. Fue así como el hacendado don Ricardo de la Vega encontró a las dos. Él había llegado a casa al anochecer como siempre, cansado y malhumorado de otro día, cabalgando bajo el sol fuerte para huir de sus propios fantasmas. Cuando entró en la casa grande, doña Chole prácticamente se le echó encima, agarrándolo del brazo. «Don Ricardo, señor, usted necesita ver». «¿Ver qué, Chole?». Él refunfuñó, intentando soltarse. «Estoy cansado, no tengo paciencia para la niña». «Lupita, ella está dormida». Don Ricardo se detuvo, se giró para mirar a la vieja sirvienta, creyendo que había escuchado mal. «¿Qué? ¿Dormida, señor? ¿De verdad? Hace casi una hora que está dormida en la cuna». El hacendado sintió el corazón dispararse. Sin decir nada más, soltó el sombrero ahí mismo en el pasillo y subió la escalera corriendo, de 2 en 2 escalones. Doña Chole lo siguió con dificultad, jadeando. Cuando don Ricardo abrió la puerta del cuarto de Lupita, se quedó paralizado. Ahí estaba su hija, acostada en la cuna, donde no había dormido hacía meses. Los ojitos cerrados, la carita tranquila, la respiración suave y regular, y al lado de la cuna, sentada en el suelo, con la falda extendida a su alrededor, estaba una muchacha que él nunca había visto antes. Una muchacha morena, de cabello castaño recogido, con ropa sencilla pero limpia, que cantaba bajito una canción de cuna mientras sostenía la mano de su hija. Sofía sintió la presencia de alguien y dejó de cantar. Miró hacia arriba y vio al hombre más imponente que había visto en su vida. Alto, de hombros anchos, con esos ojos color miel, que en ese momento estaban abiertos de asombro. Era el hacendado, el dueño de todo aquello, el padre de Lupita. Ella intentó levantarse, pero Lupita, aún dormida, apretó su mano con más fuerza, como si supiera que Sofía estaba a punto de irse. Entonces, Sofía se quedó donde estaba, con las mejillas ardiendo de vergüenza y el corazón disparado. «¿Quién es usted?». La voz del hacendado salió más áspera de lo que pretendía, demasiado impactado para ser delicado. Antes de que Sofía pudiera responder, doña Chole entró en el cuarto. «Es Sofía, señor, la hija de doña Carmen, la lavandera. Le pedí que viniera hoy por la mañana a ver si lograba calmar a la niña, y lo logró». Don Ricardo miró de la vieja sirvienta a la muchacha en el suelo, y después a su hija durmiendo. Algo que él no veía suceder hacía tanto tiempo que ya estaba perdiendo la esperanza de ver de nuevo. ¿Ella está durmiendo? Su voz salió casi en un susurro, como si tuviera miedo de que hablar muy alto rompiera el encanto. «Sí, señor», respondió Sofía bajito. «Hace casi una hora ya». «¿Sí, una hora?». Don Ricardo sintió las piernas flaquear. Se apoyó en el marco de la puerta, los ojos fijos en su hija, en la carita, que estaba tranquila por primera vez en meses. Sintió algo subir por la garganta. No sabía si era risa o llanto o ambas cosas juntas. «¿Qué hizo usted?», preguntó él, finalmente logrando desviar la mirada de Lupita para mirar a Sofía. Sofía se encogió de hombros, un gesto pequeño y humilde. «Yo solo le canté, señor, y me quedé aquí, solo eso». «¿Solo eso?», repitió don Ricardo, y había algo que podría ser ironía o admiración en su voz. Tantos médicos, tantas curanderas, tantas nanas experimentadas, y al final fue una muchacha sencilla, hija de la lavandera, quien logró lo que nadie más había logrado. Solo eso. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era la respiración suave de Lupita y el tic-tac del reloj. ¿Podría volver mañana?». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Mañana, señor, para quedarse con ella, para hacer esto de nuevo?».
Había algo vulnerable en su voz ahora, algo que no cuadraba con la figura imponente que proyectaba. Por favor. Sofía miró a Lupita, a esa niñita que se había aferrado a ella como si fuera una tabla de salvación en medio de un mar de dolor, y supo que no podía decir que no. No quería decir que no. «¿Sí puedo, señor?», respondió ella. «¿Puedo volver?». El alivio en el rostro del hacendado fue palpable. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto de cansancio y emoción, y se giró para salir. Pero antes de irse, miró una vez más la escena, su hija durmiendo, la muchacha desconocida sosteniendo su mano. Y por primera vez en 8 meses, el hacendado don Ricardo de la Vega sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Del otro lado de la hacienda, escondida detrás de una ventana de su propia casa, estaba doña Remedios Altamirano, viuda de hacendado, dueña de una propiedad más pequeña vecina a la hacienda Los Sauces. Doña Remedios tenía 50 y tantos años y un talento nato para el chisme y la intriga. Había venido a hacer una visita de cortesía al hacendado don Ricardo esa tarde, trayendo a su sobrina Jimena, una muchacha pálida de 20 años, que doña Remedios insistía en empujar al hacendado viudo en cada oportunidad. Pero cuando llegó a la casa grande, los criados le dijeron que el hacendado aún no había vuelto de la ronda por la hacienda. Mientras esperaba en la sala de visitas, tomando café y comiendo galletitas de maicena, doña Remedios vio a Chela pasar por el pasillo, conversando animada con Chuyita. La niña está dormida, ¿lo puedes creer? Esa muchacha que doña Chole llamó logró que se durmiera. ¿Qué muchacha? Preguntó Chuyita. Sofía, la hija de la lavandera. ¿La hija de la lavandera? Doña Remedios sintió que la sangre le hervía. Cuando el hacendado finalmente llegó y subió corriendo sin siquiera saludarla, cuando ella vio el alboroto que se armó, cuando finalmente logró arrancarle a doña Chole lo que estaba pasando, quedó indignada. Una lavandera, una simple cuidando a la hija del hacendado, durmiendo en la casa grande. Eso era un absurdo, una afrenta. ¿Y si esa muchacha estaba ganando la confianza del hacendado a través de la niña? Doña Remedios sonrió para sí misma, pero era una sonrisa fría, calculadora. Esto no podía seguir así. Ella tenía planes para el hacendado don Ricardo, planes que involucraban a su sobrina convirtiéndose en la nueva hacendada, y no iba a dejar que una lavandera cualquiera se interpusiera. Pero mientras doña Remedios conspiraba en la sombra, Sofía finalmente logró soltar su mano de la de Lupita, cuando la niña se sumergió en un sueño más profundo. Con cuidado se levantó del suelo, las piernas entumecidas de estar tanto tiempo en la misma posición. Doña Chole la acompañó hasta la puerta. «Hiciste un milagro, muchacha», susurró la vieja. Sofía movió la cabeza. «No hice nada del otro mundo, doña Chole. Solo tú le diste a esa niña lo que más necesitaba, presencia, cariño, que no tenía segundas intenciones. No estás tratando de reemplazar a su madre, no estás tratando de ser su nana, no quieres nada a cambio, solo estás siendo buena. Y eso, muchacha, es raro, más raro de lo que te imaginas». Cuando Sofía salió de la casa grande y empezó a caminar de regreso a casa en el crepúsculo, su cabeza le daba vueltas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo era posible que ella, una muchacha sencilla, sin nada de especial, hubiera logrado calmar a la hija del hacendado cuando nadie más pudo? Doña Carmen estaba esperando en la puerta cuando ella llegó, los ojos llenos de preocupación y curiosidad. «¿Y qué, muchacha, qué pasó? ¿Te quedaste todo el día allá?». Sofía contó todo, y cuando terminó, doña Carmen se quedó en silencio por un largo momento, mirando a su hija con una expresión extraña. Era orgullo mezclado con miedo. «Tienes que tener cuidado, Sofía», dijo ella finalmente.
La casa grande no es lugar para gente como nosotros. Podemos trabajar ahí, pero no podemos olvidar nuestro lugar. Entiendo, madrecita, pero esa niña necesita ayuda. Lo sé, mi hija. Sé que tu corazón es bueno. Solo ten cuidado. Ah, Sofía prometió. Pero esa noche, acostada en su petate, mirando el techo de palma de su casa sencilla, no pudo dormir. Se quedaba viendo la carita de Lupita, los ojos verdes tan tristes, la manera en que la niña se había aferrado a ella, como si fuera la última cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Y supo, con una certeza que no sabía explicar, que su vida había cambiado ese día, que nada más sería como antes, solo que aún no sabía cuánto. Los días que siguieron trajeron una transformación tan profunda a la hacienda Los Sauces, que todos los que ahí vivían y trabajaban podían sentirla en el aire. ¿Cómo se siente el cambio del tiempo antes de una lluvia? Era algo sutil, pero innegable. La casa grande, que durante meses había estado sumergida en un silencio pesado y opresor, empezaba a respirar de nuevo, y todo por culpa de Sofía. Ella volvió al día siguiente como había prometido, y al otro, y al otro. Lo que empezó como un intento desesperado de doña Chole se transformó rápidamente en una rutina. Todas las mañanas, justo después del café, Sofía dejaba la casa humilde donde vivía con su madre y subía el camino que llevaba a la casa grande. Y todas las mañanas Lupita la esperaba. El cambio en la niña no fue instantáneo, no fue un milagro de la noche a la mañana, pero fue real. En los primeros días, Lupita todavía se despertaba durante la noche, todavía lloraba, todavía llamaba a su madre con esa voz quebrada que partía el corazón. Pero ahora, cuando eso sucedía, había alguien ahí. Sofía había empezado a dormir en un cuartito pequeño, al lado del cuarto de Lupita y, al primer signo de aflicción de la niña, ella estaba ahí. No intentaba callar el llanto con promesas vacías o remedios. Simplemente tomaba a Lupita en brazos, la acunaba, cantaba bajito hasta que la desesperación pasara y la niña volviera a dormir. Y funcionaba. ¡Santo Dios! ¿Cómo funcionaba? En una semana, Lupita ya estaba durmiendo 4 horas seguidas, toda la noche. En 2 semanas, dormía 6. Las ojeras profundas que marcaban su carita empezaron a aclararse. Las mejillas recuperaron un poco del color rosado. Volvió a comer. No mucho, pero comía. Aceptaba las cucharadas de atole que Sofía le ofrecía. Mordía los pedacitos de panecitos dulces que Chullita le mandaba especialmente para ella. Tomaba el caldito de gallina que doña Chole preparaba con todo cuidado. Pero más que la mejora física, era la transformación emocional lo que más impresionaba. Lupita empezó a hablar de nuevo. Al principio, solo monosílabos tímidos, luego frases cortas. Y entonces, una tarde de sol caluroso, hizo algo que hacía meses que no hacía. Sonrió. Fue una cosa pequeña. Sofía estaba contando una historia chistosa sobre una gallina despistada que se la pasaba escapándose del patio de su madre, imitando los sonidos que hacía la gallina. Cocorocó, con una voz tan exagerada que hasta ella misma se rió. Y Lupita, que estaba sentada en el regazo de Sofía en el balcón del cuarto, soltó una risita pequeña, breve, como una campanita sonando a lo lejos. Pero era una risa. Sofía se detuvo en el acto, los ojos muy abiertos. «¡Te reíste!», exclamó, sosteniendo la carita de la niña entre las manos. «Lupita, te reíste». Y Lupita, como si apenas ahora se diera cuenta de lo que había hecho, se rió de nuevo, esta vez un poco más fuerte, un poco más libre, y entonces se echó en los brazos de Sofía, abrazándola con fuerza, y susurró las palabras que Sofía jamás olvidaría. «Te quiero, Sofía». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía sin que pudiera controlarlas. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de una emoción tan grande que no cabía en palabras.
«Yo también te quiero, mi angelito», susurró ella de vuelta, apretando a la niña contra su pecho. Del otro lado del pasillo, escondido parcialmente detrás de la puerta de su propio cuarto, el hacendado don Ricardo observaba la escena. Él había estado haciendo esto los últimos días, observando de lejos la interacción entre su hija y esa muchacha que había llegado tan inesperadamente a sus vidas. Observaba cómo Sofía tenía paciencia infinita, cómo ella nunca se irritaba, incluso cuando Lupita tenía sus momentos difíciles, cómo ella cantaba y contaba historias y simplemente estaba presente de una forma que él, el propio padre, no lograba ser. Y observando aquello, don Ricardo sentía una mezcla compleja de emociones. Gratitud, ciertamente, alivio profundo al ver a su hija volviendo a la vida, pero también culpa. Culpa por no haber sido él quien lograra hacer lo que Sofía hacía tan naturalmente. Y algo más, algo que él no quería nombrar, que empujaba al fondo de su mente cada vez que empezaba a tomar forma. Pero estaba ahí creciendo cada día, imposible de ignorar completamente. Admiración por la muchacha sencilla que tenía un corazón tan grande, que no pedía nada a cambio de su bondad, que trataba a su hija no como un trabajo, sino como alguien a quien genuinamente amaba, y junto con la admiración, algo más peligroso aún, atracción. Don Ricardo sacudió la cabeza intentando alejar ese pensamiento. Era ridículo, inadecuado. Ella era la hija de la lavandera. Por el amor de Dios. Él era un hacendado, un hombre de bienes, de nombre, de tradición. Había un abismo de clase social entre ellos que no podía, no debía ser cruzado, y además él todavía estaba de luto. Doña Elena había fallecido apenas 8 meses atrás. Pensar en otra mujer, cualquier mujer, era una traición a su memoria. Pero era difícil no pensar cuando Sofía estaba siempre ahí, cuando él la veía todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cuando la veía reír con Lupita, cuando la veía cuidar a su hija con una ternura que le apretaba el pecho. Sacudió la cabeza de nuevo y se alejó de la puerta. Necesitaba parar con eso, necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba. Lupita estaba mejorando. Eso era todo lo que debía importar, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras tanto, Sofía se instalaba cada vez más profundamente en la rutina de la casa grande. Doña Chole había insistido en que ella se mudara completamente para allá. «No tiene sentido que estés bajando y subiendo todos los días, muchacha. Quédate aquí, sobran cuartos». Pero Sofía se había resistido inicialmente. Sentía que sería impropio, que la gente empezaría a hablar, pero doña Carmen, su madre, había sido sorprendentemente pragmática. «Anda, mi hija», le había dicho una tarde, mientras lavaban ropa juntas en el río. «El hacendado te está pagando bien, ¿no?» Era verdad. Don Ricardo había insistido en pagarle a Sofía un salario generoso, mucho más de lo que ganaría lavando ropa. Dinero que estaba haciendo una diferencia real en la vida de ella y de su madre. Ya habían logrado arreglar el techo de la casa que goteaba, comprar una gallina nueva para el patio, hasta guardar un poco para emergencias. «Sí, está pagando», admitió Sofía. «Pero, madrecita, la gente va a hablar». «Deja que hablen», interrumpió doña Carmen, exprimiendo una camisa con fuerza. «La gente siempre va a hablar, no importa lo que hagas. Lo que importa es que estás haciendo algo bueno, estás ayudando a una niña que estaba sufriendo. Eso es lo que importa». Y así, Sofía se mudó a la casa grande. No a uno de los cuartos grandes y lujosos, sino a un cuartito sencillo de sirvienta, al lado del cuarto de Lupita. Era pequeño, tenía espacio apenas para una cama estrecha, una cómoda vieja y una silla, pero tenía una ventana que daba al jardín, por donde entraba la brisa de la mañana, y era limpio y ordenado. Para Sofía, que estaba acostumbrada a dormir en un petate en el suelo, aquello era casi un lujo.
Las semanas pasaron y la transformación de Lupita continuaba. La niña estaba poniéndose más fuerte, más viva. Volvió a jugar con sus juguetes, corría por los pasillos, persiguiendo a las gallinas en el patio. Se reía cuando Sofía hacía muecas chistosas. Pero lo más importante, se apegó a Sofía de una forma profunda, visceral. No quería que Sofía se alejara ni por un minuto. Si Sofía necesitaba ir al baño, Lupita esperaba afuera de la puerta. Si Sofía bajaba a tomar café a la cocina, Lupita iba con ella, agarrada de su falda. Por la noche solo lograba dormir si Sofía estaba en el cuarto de al lado, con la puerta entreabierta. «Te adoptó», comentó doña Chole una tarde, observando a Lupita y Sofía jugando en el jardín. Las palabras le causaron un apretón en el pecho a Sofía. Ella no quería, nunca quiso reemplazar a doña Elena en la vida de Lupita, pero era verdad que la niña la trataba como una madre. La llamaba Sofía, no mamá, pero el amor en los ojos de la niña era innegable. Y Sofía, que nunca había tenido hijos, que ni siquiera estaba casada, sentía por esa niña un amor tan profundo que a veces la asustaba. Pero había quien no veía esa situación con buenos ojos. Doña Remedios Altamirano se había convertido en una visitante frecuente de la hacienda Los Sauces en las últimas semanas, siempre con alguna excusa: traer unos dulces, pedir prestada alguna herramienta, invitar al hacendado a cenar y siempre trayendo a su sobrina Ximena a cuestas. Ximena era una muchacha de 20 años, delgada y pálida, con cabello castaño sin brillo y ojos sin vida. No era fea exactamente, pero tampoco tenía nada de especial. Usaba vestidos muy adornados que parecían solo enfatizar lo insípida que era, y era silenciosa hasta el punto de la mudez, rara vez diciendo más que sí, tía, o no, tía. Cuando doña Remedios la empujaba para conversar con el hacendado, don Ricardo encontraba a Ximena aburrida, encontraba a doña Remedios irritante, pero eran vecinos y había ciertas cortesías sociales que debían mantenerse. Entonces recibía las visitas con paciencia forzada, ofrecía café, conversaba sobre la cosecha y el clima y contaba los minutos hasta que se fueran. Pero doña Remedios era persistente y astuta. Había percibido la situación con Sofía y estaba determinada a usarla a su favor. Una tarde particularmente calurosa de noviembre, doña Remedios apareció de nuevo, esta vez sin Ximena. Dijo que necesitaba conversar con el hacendado sobre un asunto delicado. Don Ricardo, intrigado y ligeramente preocupado, la recibió en su oficina. Don Ricardo, empezó doña Remedios apenas se sentó, abanicándose con un abanico de encaje. Vine aquí como amiga de la familia, como alguien que tiene el mejor interés de su reputación en el corazón. Don Ricardo inmediatamente se puso en guardia. Cuando la gente empezaba una conversación así, rara vez terminaba bien. Prosiga, doña Remedios, sobre esa muchacha que usted tiene aquí cuidando a Lupita. Doña Remedios pronunció la palabra muchacha como si fuera algo desagradable en la boca. La hija de la lavandera. Sofía, dijo don Ricardo, y su voz se volvió fría. Su nombre es Sofía. Sí, Sofía. Doña Remedios hizo un gesto con la mano impaciente. Usted sabe que la gente está hablando, ¿no? ¿Hablando de qué? Pues, hacendado, una muchacha soltera viviendo en la casa grande, cuidando a su hija como si fuera la señora de la casa. Y usted, un viudo solo. Las lenguas están soltando veneno, mi querido. Dicen que es inapropiado, que usted debería contratar a una nana de verdad, una mujer casada o viuda de respeto, no una muchacha joven y soltera. Don Ricardo sintió que la rabia le hervía. Doña Remedios, con todo respeto, no me importa lo que la gente esté diciendo. Mi hija se estaba muriendo. Nadie pudo ayudarla. Sofía lo logró. Ella salvó la vida de mi hija.
Si hay alguien en la región con la lengua lo suficientemente suelta para criticar eso, entonces esa persona no es bienvenida en mi casa. Doña Remedios no se intimidó. Entiendo su gratitud, hacendado, realmente la entiendo, pero usted necesita pensar en el futuro, en la reputación de Lupita. Ella es una niña de buena familia. Cuando crezca, necesitará hacer un buen matrimonio. Y si la sociedad empieza a verla como, bueno, como siendo criada por una sirvienta. Sofía no es una sirvienta, interrumpió don Ricardo levantándose de la silla. Ella está cuidando a mi hija. Eso es todo. Eso es lo que usted dice ahora, replicó doña Remedios, también levantándose. Pero ¿y de aquí a 6 meses? Un año, cuando la niña esté completamente apegada a esa muchacha, cuando empiece a llamarla mamá, ¿usted cree que será fácil deshacer ese vínculo cuando llegue el momento? ¿Y por qué debería llegar el momento? La voz de don Ricardo estaba peligrosamente baja. Ahora doña Remedios sonrió, pero era una sonrisa calculadora. Porque eventualmente, don Ricardo, usted va a necesitar casarse de nuevo. Un hombre en su posición no puede quedarse solo para siempre. Necesita una esposa generosa, necesita una madre de verdad. Y cuando eso suceda, ¿qué va a hacer con esa Sofía? Don Ricardo se quedó en silencio, los maxilares apretados. Doña Remedios, viendo que había anotado un punto, continuó con voz más suave. Sé que todavía es temprano. Usted todavía está de luto, claro. Pero cuando llegue el momento, bueno, me gustaría que considerara a Jimena. Ella es una muchacha de buena familia, educada, hacendosa. Sería una madre maravillosa para Lupita. Doña Remedios, dijo don Ricardo, caminando hasta la puerta y abriéndola. Agradezco su preocupación, pero mi vida personal y las decisiones que tomo sobre la crianza de mi hija no son de su incumbencia. Que tenga un buen día. Era una clara despedida. Doña Remedios se puso roja de rabia y humillación, pero mantuvo la compostura. Como quiera, hacendado, pero no diga que no le advertí. Y salió con la cabeza en alto, el vestido crujiendo indignado. Cuando ella se fue, don Ricardo golpeó la mesa con tanta fuerza que derribó un tintero, esparciendo tinta negra por la superficie de madera. No le importó. Estaba furioso. Furioso con doña Remedios por decir aquello, pero más furioso consigo mismo, porque en el fondo sabía que ella tenía razón en una cosa. Él se estaba apegando a Sofía. Y aquello era peligroso en todas las formas posibles, pero conocer el peligro no lo hacía querer parar. Esa misma tarde, completamente ajena a la escena que había ocurrido en la oficina, Sofía llevó a Lupita a la capilla para ver el nacimiento que el padre Pedro y algunos devotos estaban montando. La capilla de la hacienda era una construcción pequeña, pero bonita, toda blanca, con un campanario sencillo e imágenes de santos en las paredes encaladas. El nacimiento estaba siendo montado al lado del altar. Había figuras de barro pintadas, José, María, los Reyes Magos, pastores, ovejitas. Lupita quedó encantada, queriendo tocar todo, haciendo 1000 preguntas que Sofía respondía pacientemente. ¿Por qué el niño Jesús está en la paja, Sofía? Porque cuando él nació no tenía cuna rica, nació humilde en un establo. Como tú. Sofía parpadeó sorprendida. ¿Cómo así, mi amor? Tú naciste humilde también, no naciste en la casita pequeña con doña Carmen. La inocencia de la comparación hizo sonreír a Sofía, pero también trajo una punzada de melancolía. Sí, mi angelito, nací humilde de verdad. Pero Jesús es especial, aun siendo humilde. Lupita pensó por un momento. Después abrazó la pierna de Sofía con fuerza. Entonces tú también eres especial, aun siendo humilde. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía antes de que pudiera contenerlas. Se agachó y abrazó a la niña con fuerza, besando la parte superior de su cabeza. Eres un amor, ¿sabías?
Era en ese momento de ternura que alguien observaba desde la puerta de la capilla. Pero no era el hacendado esta vez. Era don Benjamín, el capataz de la hacienda. Don Benjamín tenía unos 40 años. Era un hombre fuerte y bronceado, de tanto sol, con bigote espeso y ojos pequeños. Era eficiente en el trabajo, mantenía a los trabajadores a raya, cuidaba que la cosecha se hiciera a tiempo, pero tenía una reputación entre las mujeres de la hacienda. Le gustaba mirar demasiado, hacer comentarios inapropiados, acercarse más de lo que debía, y hacía semanas que venía observando a Sofía. Cuando ella salió de la capilla con Lupita, él estaba ahí recargado en la pared exterior, mascando un palillo de madera. «Buenas tardes, doña Sofía», dijo él, quitándose el sombrero. «Buenas tardes, don Chuy», respondió ella educadamente, sosteniendo la mano de Lupita e intentando pasar. Pero él dio un paso a un lado, bloqueando ligeramente el camino. «La señorita está muy bien atendida aquí en la hacienda, ¿verdad?» «Con permiso», dijo Sofía, la voz firme, a pesar del corazón latiéndole a 1000. «Necesito llevar a la niña de regreso». «Claro, claro». Él se apartó, pero no antes de añadir con una sonrisita que no le llegaba a los ojos: «Solo tenga cuidado, muchacha. La gente anda hablando, diciendo que usted se está volviendo muy importante y cuando alguien sube demasiado rápido, la caída suele ser fea». Sofía sintió que se le heló la sangre, pero mantuvo la cabeza en alto. Pasó junto a él sin responder, jalando a Lupita de la mano. Pero sus palabras quedaron resonando en su mente. «La gente anda hablando». Era verdad. Entonces, no era solo paranoia de doña Chole. La gente realmente estaba comentando sobre ella, sobre su posición en la casona, sobre Sofía. «¿Por qué caminas tan rápido?», se quejó Lupita, casi corriendo para seguirle el paso. «Perdón, mi vida», dijo Sofía, disminuyendo el paso y forzando una sonrisa. «Es que recordé que tenemos que prepararte para la cena». Pero en realidad estaba huyendo de las palabras de don Chuy, de sus implicaciones, del miedo creciente de que quizás estaba cruzando límites que no debería cruzar. Aquella noche, durante la cena que Sofía tomaba en la cocina con los otros empleados, nunca en el comedor con don Ricardo, Chabela sacó plática. «¿Oíste lo que andan diciendo en el pueblo, Sofía?» Sofía la miró, el tenedor suspendido en el aire. «No». «¿Qué?» Chabela miró a su alrededor para asegurarse de que solo Jacinta y Rufina estaban cerca. «Están diciendo que usted embrujó al don, que usó brujería para que él la quisiera aquí». «¿Qué?» Sofía casi dejó caer el plato. «Eso es un disparate». «Lo sé que lo es», se apresuró Chabela. «Pero ya sabe cómo es la gente. Ven a una muchacha bonita cuidando a la hija del patrón viudo y ya se inventan cada chisme». «Yo no hice nada». Sofía se levantó de la mesa, el rostro ardiendo de coraje y humillación. «Yo solo cuidé a la niña, solo eso». «Lo sabemos, hija», dijo Jacinta suavemente. «Pero necesita tener cuidado de todos modos. Las apariencias son importantes». Sofía salió de la cocina con ganas de llorar. Fue a su cuarto, cerró la puerta y por primera vez, desde que había empezado a trabajar en la casona, cuestionó si estaba haciendo lo correcto. Quizás debería irse. Quizás sería mejor para todos. Para ella, para Lupita, para don Ricardo. Pero la idea de dejar a Lupita era insoportable. La niña la necesitaba y ella amaba a esa niña. La quería de verdad, como si fuera su propia hija. Sacudió la cabeza con fuerza. No podía pensar en eso. No podía. No debía sentir nada más que respeto profesional y gratitud por él. Pero el corazón no obedecía a la razón. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Sofía», era la voz de Lupita. «¿Estás ahí?» Sofía abrió la puerta rápidamente. Lupita estaba en camisón, los pies descalzos, sosteniendo su muñeca de trapo. «¿Qué pasó, mi vida?
¿No te habías ido a dormir ya? Sí, pero me desperté. Tuve un sueño feo. Los ojos de la niña estaban húmedos. Soñé que te ibas, que me dejabas como mi mamá. El corazón de Sofía se partió, se arrodilló y jaló a la niña para un abrazo apretado. No me voy, mi angelito, no me voy. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero incluso mientras hacía la promesa, una parte de Sofía se preguntaba si sería capaz de cumplirla, si las circunstancias le permitirían quedarse, si el mundo la dejaría. Cargó a Lupita y la llevó de regreso a su cuarto. La acostó en la cuna, le cantó hasta que se durmió y entonces se sentó en la silla de al lado, solo observando a la niña dormir, el corazón pesado de preocupaciones. Fue así que don Ricardo la encontró media hora después, cuando pasó por el pasillo y vio la puerta entreabierta. «Sofía», llamó en voz baja. «¿Todo bien?» Sofía se asustó, levantándose rápidamente de la silla. «Señor don Ricardo, yo sí, todo bien. Lupita tuvo una pesadilla. Vine a calmarla». Don Ricardo entró al cuarto, acercándose a la cuna, para ver a su hija dormir. Una sonrisa suave apareció en sus labios. «Está mucho mejor, todo gracias a usted». «Es una niña fuerte», dijo Sofía. «Solo necesitaba tiempo y cariño». «Usted le da mucho más que cariño a ella», dijo don Ricardo, volteándose para ver a Sofía. «Usted le da amor, amor de verdad. Lo veo cada vez que las miro a las dos». El cumplido hizo que el rostro de Sofía se sonrojara. «Amo a Lupita. Es verdad, es especial», y su voz se había vuelto más baja, más intensa. «Usted también es especial, Sofía». Había algo en el aire entre ellos, una tensión eléctrica que Sofía nunca había sentido antes. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de una vela. Don Ricardo estaba cerca, muy cerca, y ella podía ver cada detalle de su rostro, las líneas de expresión alrededor de sus ojos color miel, la sombra de barba que empezaba a aparecer al final del día, la forma en que la miraba. «Sí», empezó ella, la voz saliendo temblorosa. «Creo que debería irme. Se está haciendo tarde, y la forma en que él dijo su nombre la hizo detenerse. Necesito decirle algo, algo que he estado guardando por semanas, pero ya no aguanto más». Su corazón se disparó. «¿Qué?». Don Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que ella ya conocía. Yo sé que no debería sentir esto. Sé que es inapropiado, que va contra todas las reglas de la sociedad, que es demasiado pronto después de la muerte de Elena. Pero no puedo evitarlo, señor. No entiendo. Me enamoré de usted», dijo él de repente, y las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza. «No sé cuándo pasó exactamente. Quizás fue el primer día cuando la vi cargando a mi hija cantándole. Quizás fue poco a poco, observando su bondad, su paciencia, su corazón puro, pero sucedió, y ahora no puedo dejar de pensar en usted de pare». Cortó Sofía, retrocediendo un paso, las manos levantadas como para protegerse. «Por favor, empare, Sofía». No había pánico en su voz ahora. «Usted no puede decir esas cosas, no puede sentir esas cosas. Yo soy solo la hija de la lavandera. Usted es un don. Esto es imposible». «¿Por qué es imposible?». Su voz estaba cargada de emoción. «Porque la sociedad dice que lo es. Porque hay una brecha de clase entre nosotros. Pero somos solo dos personas, Sofía. Dos personas que se importan la una a la otra. Dos personas». Sofía sintió que las lágrimas empezaban a correr. «Usted no entiende. Yo no soy una persona para la sociedad. Soy la hija de la lavandera. Y si alguien descubre que nosotros lo va a destruir a usted, me va a destruir a mí y peor, va a perjudicar a Lupita. No me importa lo que digan, pero a mí sí me importa», gritó Sofía y entonces se cubrió la boca recordando que Lupita estaba durmiendo allí. Bajó la voz a un susurro desesperado.
Me importa porque ya están hablando, señor. Ya están diciendo que lo embrujé, que usé brujería, que soy una aprovechada. Y si esto sigue, si usted sigue con esos sentimientos, va a empeorar, mucho peor. Don Ricardo se puso pálido. ¿Quién está diciendo esas cosas? Todo el mundo, el pueblo entero, los empleados. Hasta el capataz tuvo el valor de amenazarme hoy. Don Chuy. La voz de don Ricardo se volvió peligrosa. ¿Él la amenazó? No importa. Sofía estaba llorando abiertamente. Ahora lo que importa es que esto tiene que parar. Usted necesita olvidar lo que siente. Y yo necesito hacer mi trabajo y no pasarme de mi lugar. ¿Y su lugar es dónde, Sofía? Preguntó don Ricardo, y había dolor en su voz. Abajo, siempre siendo menos de lo que realmente es, solo porque nació pobre. Sí. La palabra salió como un grito de dolor. Sí, ese es mi lugar. Y fingir que no lo es, soñar que podría ser diferente, solo nos traerá sufrimiento a todos. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos contenidos de Sofía. Don Ricardo quería decir algo, quería argumentar, pero viéndola allí tan afligida, tan asustada, se dio cuenta de que estaba siendo egoísta. Estaba pensando solo en sus propios sentimientos, no en las consecuencias reales que Sofía enfrentaría. «Lo siento», dijo él finalmente con voz ronca. «Tiene razón. Fui egoísta. No pensé en cómo esto la afectaría a usted». Sofía se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. Creo que es mejor que me vaya, que regrese a casa de mi mamá, que consiga a otra persona para cuidar a Lupita». No. La palabra salió demasiado rápido, demasiado fuerte. Don Ricardo se controló. «Por favor, no se vaya. Lupita la necesita y yo prometo controlarme. Prometo mantener distancia. Solo no la deje por mi estupidez». Sofía lo miró a él y luego a Lupita, durmiendo tranquilamente en la cuna. La niña tenía una mano agarrada a la muñeca de trapo, los labios entreabiertos, respirando suavemente. Tan inocente, tan dependiente de ella. «No quiero dejarla», admitió Sofía en voz baja. «Amo a esa niña». «Lo sé, y ella la ama también». Don Ricardo dio un paso hacia atrás, creando más distancia entre ellos. «Mantendré mi palabra. Me alejaré. No voy a hacer esto más difícil de lo que ya es». Sofía asintió sin poder mirarlo. «Gracias, señor. Buenas noches, Sofía». «Buenas noches». Cuando él salió, Sofía se desplomó en la silla, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Porque la verdad que ella no tenía el valor de admitirle, era que ella también sentía, también se había enamorado, también soñaba despierta con imposibilidades, pero a diferencia de él, ella sabía que algunos sueños deben permanecer solo sueños, que algunas barreras no pueden ser cruzadas sin destruir todo y a todos en el camino. Y ella amaba demasiado a Lupita como para arriesgar la felicidad de la niña por sus propios sentimientos prohibidos. En los días que siguieron, una distancia dolorosa se estableció entre Sofía y don Ricardo. Él mantuvo su palabra. La evitaba cuando podía. Se comunicaba solo a través de tía Fina, ya no la buscaba en los pasillos. Y Sofía hacía lo mismo, saliendo de las habitaciones cuando él entraba, manteniendo los ojos bajos cuando inevitablemente se cruzaban. Lupita notó el cambio. «¿Por qué don Ricardo ya no juega conmigo?», preguntó ella una tarde. «Está ocupado con el trabajo de la hacienda, mi vida», mintió Sofía, pero Lupita no era tonta. «Entonces, ¿por qué te pones triste cuando lo ves?». Sofía no tenía respuesta para eso. Solo abrazó a la niña y cambió de tema. Pero por dentro su corazón sangraba, porque evitar a don Ricardo, fingir que no sentía nada, era lo más difícil que había hecho en la vida. Y lo peor estaba por venir.
Lo peor llegó una mañana de enero, cuando el calor era tan intenso que el aire parecía quemar los pulmones. Sofía estaba en el jardín con Lupita, buscando sombra debajo de un árbol de jaca, cuando Chabela vino corriendo, el rostro desencajado. «Sofía, Sofía, tiene que venir, su mamá, doña Berta». El corazón de Sofía se congeló. «¿Qué le pasó a mi mamá?» «Se puso mal, se desmayó allá en el río mientras lavaba la ropa. La están llevando a casa ahora, pero está mal, muchacha, muy mal». Sofía no lo pensó dos veces, cargó a Lupita, se la entregó rápidamente a Chabela, la niña protestando, agarrándose a ella, y salió corriendo. Corrió por el camino que bajaba de la casona, tropezando en las piedras, las faldas levantadas, el corazón martillándole en el pecho con tanto miedo que apenas podía respirar. Cuando llegó a la casita humilde, donde había nacido y crecido, encontró un pequeño grupo de mujeres reunido afuera. Adentro, acostada en la estera, que servía de cama, estaba doña Berta. Estaba pálida, los labios sin color, los ojos cerrados. Una de las vecinas, doña Lupe, una señora gordita que conocía remedios caseros, estaba a su lado, poniéndole compresas frías en la frente. «¡Mamá!». Sofía se tiró al lado de su mamá tomando su mano. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?». Doña Berta abrió los ojos con dificultad. Su voz salió débil, casi inaudible. «Sofía, mi hija». «Estoy aquí, mamá, estoy aquí». «Tiene fiebre muy alta», explicó doña Lupe sombríamente. «Y está tosiendo sangre. Creo que es tuberculosis, Sofía. Ya he visto esto antes». «¿Tuberculosis?». La palabra cayó como una sentencia de muerte. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La tuberculosis era una enfermedad terrible que mataba lentamente, o que no tenía cura. «No», susurró ella, «no puede ser. Hay que llamar a un médico». «El doctor Morales o el médico cuesta dinero, muchacha», dijo doña Lupe amablemente. «Y aunque viniera, no hay mucho que hacer. La tuberculosis es algo serio». «Entonces, yo la cuido», dijo Sofía con determinación feroz. «Yo cuido a mi mamá, me quedaré aquí con ella». Doña Berta apretó débilmente la mano de su hija. «No, tienes que regresar a la casona. La niña te necesita. Usted es mi mamá». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. «Usted me necesita también». Y así comenzó la vigilia. Sofía mandó el recado a la casona de que no podría regresar por unos días, que su mamá estaba muy enferma. Tía Fina envió medicinas, tés, hasta algo de dinero para ayudar. Pero Sofía sabía que nada de aquello sería suficiente. Los días se arrastraron en una rutina exhaustiva. Sofía cuidaba a su mamá día y noche, le daba agua cuando ella pedía.